y multiplicamos los dos números normalmente. 7 por 9 nos da 63 positivo. Estas son las dos primeras situaciones que se nos pueden presentar. O los dos números son positivos o los dos números son negativos. Si se están multiplicando. Hola, el video que acabamos de ver lo saqué de las redes sociales y nacieron preguntas como ¿por qué es tan aburrido aprender matemática? ¿O por qué los estudiantes no le encuentran ese gusto hacia esta materia? La respuesta desde mi punto de vista es que no encontramos esa relación funcional que existe entre la matemática y la vida diaria. Por esa razón, este video lo vamos a trabajar de diferente manera. Se presentará dos trabajos que deben estar anexados en tu portafolio. Si no tienes portafolio, en tu cuaderno escrito. El primer trabajo será un prevideo. Lo presentarás y quiere decir que es un prevideo antes de que termines de ver el video. Y un postvideo. Quiere decir que al analizar el video vas a realizar otro trabajo y vas a comparar el primer trabajo con el segundo trabajo y vas a ver cuán maravilloso es la matemática como una herramienta para la vida. El profesor te va a proveer o el estudiante va a adquirir los siguientes materiales. 2 maderas de 180 centímetros. Si no son maderas, puedes improvisar con cartulina, cartón o como en este caso, Tecnopor. Con estas 2 maderas de 180 centímetros, el estudiante deberá elaborar un boceto que es un dibujo de la construcción de una escalera con las siguientes dimensiones: 76 centímetros esta longitud. El primer escalón deberá de tener una longitud de 45 centímetros, el último deberá tener una longitud de 25 centímetros y el primer escalón deberá tener una longitud, una distancia de 15,2 al punto medio del primer escalón. Esta escalera lo construirás con estos 2 trozos de madera de 180 centímetros cada uno. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es aprovechar al máximo los recursos que te dan para obtener una mayor ganancia. ¿A qué me refiero con mayor ganancia? Cuando tú vas a construir esta escalera, te quedarán sobras. Estas sobras, si son diminutas, lo podrás reutilizar. Tal vez sí, tal vez no, porque son muy pequeños. Puedes obtener ganancias o ingresos. Con estas obras, no. Pero si yo hago un cálculo mejor matemáticamente, me puede quedar un trozo de longitud mayor. Y este trozo sí lo puedo aprovechar en la construcción de otro mueble. Lo que el estudiante debe de hacer y anexar a su portafolio es un boceto, prevideo, un boceto y un cálculo matemático de la primera y la segunda madera, cuánto se va a extraer de la primera y de la segunda madera y cuánto les va a quedar. El objetivo es que te quede la mayor longitud. Ya tenemos el primer trabajo que debemos de analizarlo pausando el video y elaborando estos dos. Ahora te presentamos un segundo problema que también debe de estar anexado en tu portafolio o en tu cuaderno. María le solicita a Dante el préstamo de 64 nuevos soles. Dante le explica y le dice: si yo te presto 64 soles, tú me debes de devolver después de 3 meses, vamos a trabajar de manera trimestral, después de 3 meses tú me debes de devolver el capital más el interés. En este caso, el interés es la ganancia que genera un capital en un periodo de tiempo. Dante le dice: tú me debes de devolver 64 soles más el interés.
El interés va a ser del 50% del capital. Si yo te presté 64, tú me debes de devolver el 50%, que es la mitad. La mitad de 64, 32. 64 más 32, 96. Tú me debes de devolver 96 soles. A lo que María dice, acepto, necesito el dinero. Pasan los 3 meses. María va a donde Dante y le explica que no ha podido conseguir el dinero y que si por favor le diera más tiempo. A cambio, ella le va a ceder los documentos de una moto para poder lograr extender el tiempo de préstamo. Pero Dante le explica y le dice, ¿estás segura que deseas más tiempo? Recuerda que me tienes que pagar como interés el 50% del nuevo capital. María dice, acepto. María no logra conseguir el dinero porque le es muy difícil y el interés hace que el capital crezca, que el monto que ella va a pagar sea mayor. Después de 8 trimestres, María se acerca donde Dante y le dice, ¿cuánto te debo? ¿Ayudarías a Dante a dar el monto total a pagar por María? Escribe la solución en tu portafolio. Empezamos con las orientaciones. El tema de hoy es progresiones aritméticas y geométricas. Primero vamos a hablar de las aritméticas. ¿Qué es una progresión aritmética? Viene a ser un conjunto ordenado de números que responden a una ley de formación. Eso es una progresión aritmética y nosotros ya conocemos. Algunos autores lo conocen también como sucesiones. Necesitamos también conocer qué es un término. El término viene a ser la posición dentro de la sucesión. Término 1, posición 1, lugar 1, término 2, término 3, y así sucesivamente. Cada uno de ellos es un término de la progresión o también llamado sucesión. Ahora vamos a hablar de la razón aritmética. ¿Qué es una razón aritmética? La razón es la diferencia entre dos términos consecutivos. ¿Cuánto es la razón de estos dos? 7 más 7, porque 5 más 7, 12. La razón es la diferencia. 12 menos 5, 7. La razón es la diferencia. 19 menos 12, 7. Te das cuenta que la razón, ¿cómo es? Constante. La razón es constante. Quiere decir que acá será más 7, más 7, más 7, más 7. La razón es constante. Ya conocemos qué es término y qué es razón. Ahora empecemos a resolver el primer problema. Ruli hoy resuelve 5 problemas. Mira, hoy, el primer día, resuelve 5 problemas. Y promete que de mañana para adelante resolverá 7 ejercicios por cada día. Mañana, ¿cuántos ejercicios va a resolver? 7. Pero si yo lo junto con los 5 de ayer, ¿cuántos ha resuelto en total? 12. ¿Está bien? Pasado mañana, ¿cuántos resolverá? 7. Pero si yo los junto con los que resolvió los días anteriores, ¿cuánto suma? 19. ¿Te das cuenta que es más 7, más 7, más 7 y más 7? Entonces la pregunta es, ¿cuántos problemas habrá resuelto en 20 días? En un día, ¿cuántos resolvió en total? 5. En 2 días, en total, 12. En 3 días, en total, 19 problemas. Y en 20 días, ¿cuánto en total? Lo vas a desarrollar así. Cada término exprésalo en función de la razón constante. ¿Cuánto es la razón constante? 7. Entonces, exprésalo en función de 7. Exprésalo en función de la razón constante.
¿Por qué es constante? Porque se repite 7, 7, 7, 7. Ahora, multiplícalo por el término. ¿Qué término es este? Término 1. ¿Qué término es este? Término 2. ¿Qué término es este? Término 3. ¿Qué término es este? Término 20. Perfecto. Ahora, encuentra una adición o una sustracción de tal manera que te dé este término. 7 por 1, 7. ¿Menos cuánto te da 5? Menos 2. Perfecto. 7 por 2, 14. ¿Menos cuánto te da 12? Menos 2. 7 por 3, 21. Menos 2 me da 19. Entonces quiere decir que si esto es menos 2, menos 2, menos 2, al último también debe de ser menos 2. He encontrado una ley de formación, date cuenta aquí. He encontrado una ley de formación. Siempre es 7 por el término menos 2. 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 ¿Qué es T sub n? Término n. El término n viene a ser la fórmula para hallar cualquier término dentro de esta sucesión. ¿Está bien? Cualquier término. ¿Cuál es su fórmula? La que tú has hallado. ¿Cuál es la fórmula? 7. ¿De dónde sale 1? Porque es término 1. ¿De dónde sale 2? Porque es término 2. ¿De dónde sale n? Es término n. Entonces quiere decir que acá será n. Menos 2, menos 2, menos 2. Ah, entonces aquí también es menos 2. ¿Y qué es esto? Esto es la fórmula general para hallar cualquier término dentro de la sucesión. A ver, quiero hallar, profesor, el término 10. ¿Cómo hallas el término 10? Reemplázalo aquí. Término 10, n vale 10, sería 7 por 10 menos 2. ¿Cuánto es el término 10 entonces? 7 por 10, 70, menos 2, 68. Si tú continúas, te va a dar 68 el término 10. ¿Cuál es el término 20? En este caso que me pide hallar, el término 20. ¿A qué es igual? Reemplázalo. 7 por 20 menos 2. 7 por 20, 140, menos 2, 138 viene a ser la respuesta de este problema. Entonces, señores, tú has hallado cuántos ejercicios va a resolver hasta el día 20. ¿Cuántos resolverá? 138 ejercicios. En los libros de razonamiento matemático encuentras esta fórmula. Si tú gustas, lo desarrollas con fórmula, pero mejor es encontrar una relación en función a la razón constante. Es ideal. Uno más, pero esto es ejercicio, ya no es problema. Hallar el término 100 de la progresión. Primero vas a hallar la razón constante. ¿Cuánto es la razón aritmética? A ver, veamos. ¿Cuánto es? Ah, no es más 5, ¿te das cuenta? No es más 5, es menos 5. ¿Cuánto es la razón constante? Menos 5. Entonces, existen dos tipos de progresiones. La progresión aritmética creciente, porque mira, crece, y la progresión aritmética decreciente, porque decrece. Entonces, ¿cómo debes hacerlo? Aquí está. ¿Qué es lo que debes hacer? Cada término exprésalo en función de la razón. Pero la razón es menos 5. Entonces es menos 5 ¿por quién debes de multiplicarlo? Por la posición. ¿Cuánto es la posición? 1. Menos 5. ¿Cuál es la posición aquí? La posición 2, término 2, menos 5 por la posición. ¿Cuál es la posición? 3. Ahora, ¿más cuánto o menos cuánto te da 120? Muy bien, tienes que buscar ese número.
¿Más cuánto o menos cuánto te da 120? Profesor, acá que sea, aquí que sea 125. 125 menos 5, 120. 125 menos 10, 115. 125 menos 15, 110. Entonces has hallado la ley de formación. Por lo tanto, el término enésimo, ¿a qué es igual? Mira, 125, 125, 125 es igual a 125 menos 5, menos 5 por, que era 1, la posición. Esta es posición n, quiere decir por n. Y ya hallaste la fórmula general para encontrar cualquier término dentro de la sucesión. ¿Qué pide hallar? Te pide hallar el término 100. Perfecto. Si te pide hallar el término 100, ¿qué debes de poner acá? 100. 5 por 100, 500. 125 menos 500, ¿cuánto es? Menos 375. Y esa viene a ser la respuesta. Ahora vamos a hacer este segundo ejercicio. Mira, hallar el número de términos de la progresión. Tengo esta sucesión, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el 30. ¿Cuántos términos hay aquí? La mayoría de estudiantes que he preguntado se han equivocado. La respuesta no es simple. Como esto crece de 1 en 1, la mayoría me ha dicho, profesor, 30 menos 7, existen 23 números. Por lo tanto, existen 23 términos. Eso está mal. Permítame explicarte. Mira, si yo borro acá, ¿cuántos números hay aquí? 1, 2, 3. Existen 3 términos. ¿Qué hiciste tú? Solo lo restaste. 9 menos 7, 2. ¿Existen 2 términos? No, existen 3. Siempre se suma 1 para hallar el número de términos. Siempre, señores. Por lo tanto, acá será término final 30 menos término inicial 7. Siempre súmale 1. ¿Cuántos términos tiene esta sucesión o esta progresión de 1 en 1? 30 menos 7 más 1. ¿Cuánto sería? 24 términos. Ojo, yo no estoy hallando el término general. Estoy hallando el número de términos. ¿Cuántos términos hay aquí? Allá. ¿Te das cuenta que aquí sube de cuánto en cuánto? Más 4, más 4, más 4, más 4, ¿sí o no? Por lo tanto, es diferente a este, porque acá hay una razón superior a 1 constante. ¿Qué debes hacer? Término final 104 menos término inicial dividido entre la razón. ¿Cuánto es la razón constante? 4, porque sube de 4 en 4. ¿Y qué te he dicho? Siempre súmale 1. Pero ¿por qué acá no lo has dividido, profesor? Se supone que acá la razón, ¿cuánto es? 1. Está dividido entre 1. Es la misma fórmula. ¿Cuánto es 104 menos 12 entre 4 más 1? Todo esto te sale 23. ¿Está bien? Por lo tanto, recuérdate que el número de términos término final menos término inicial dividido entre la razón que es constante más 1. Así hallas el número de términos. Ahora vamos a hablar de las progresiones aritméticas cuadráticas o también sucesiones cuadráticas. Vamos primero a leer el problema. El primer día Flor resuelve 3 problemas. El segundo día 8. El tercero 15. El cuarto día 24 y así sucesivamente. Hallar el número de problemas resueltos en el día 10.
en el día 10, ¿cuántos problemas resolverá? Ojo, solo te dice cuántos resolverá en ese día. No te dice hasta ese día cuántos habrá resuelto en total. En ese día cuántos resolverá. ¿Está bien? Esto es una sucesión cuadrática porque nos vamos a dar cuenta ahora. ¿Cuánto es la razón? La razón, profesor, es más 5. ¿Cuánto es la razón? Más 7. La razón, más 9. ¿La razón es constante? No. ¿Te das cuenta? Aquí la razón era 7, 7, 7. Es constante. La razón menos 5, menos 5, menos 5, constante. Pero aquí no es constante. Quiere decir que no se halla como los anteriores. Pero si yo desarrollo una fila más, ¿cuánto es? Más 2. Más 2. ¿Te das cuenta que en la segunda fila recién se halló una razón constante? Esto es una sucesión cuadrática de grado 2. ¿Qué es lo que debes hacer para hallar el término enésimo? El término general. Tienes que retroceder 1. Si aquí es más 2, ¿aquí cuánto es? Se supone que también tiene que ser más 2, más 2, más 2. ¿Está bien? Ahora retrocede 1. 5 menos 2, 3. ¿Por qué menos 2, profesor? Mira, 7 menos 2, 5. 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 3 menos 3, 0. Estoy retrocediendo 1. Y de esto sale el término enésimo. ¿A qué es igual? Término enésimo es igual a toda sucesión cuadrática tiene esta fórmula. A por n al cuadrado más b por n más c. ¿Qué es esto? Una expresión cuadrática. Por eso es una progresión cuadrática. El término enésimo es igual a, préstame mucha atención acá y repítelo si gustas. ¿De dónde sale A? A es este valor, el que pones acá. Pero le sacas la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 2? 1. Y el n lo vas a copiar como está porque sale de este de acá. Más. ¿De dónde sale B, profesor? Este valor 3, le restas el A que hallaste. 3 menos 1, 2. N. El N sale del término enésimo. Y C es este último. C es este. ¿Cuánto es C? 0. Y esto viene a ser la fórmula del término enésimo de cualquier progresión aritmética cuadrada. Por lo tanto, ¿qué te pide hallar a ti? El término del día 10. Día 1, día 2, día 3, día 4. Yo quiero del día 10. Entonces, ¿qué debes hacer? En vez de n, ¿qué debes de reemplazar? El 10 será 1 por 10 al cuadrado más 2 por 10 más 100. 10 al cuadrado, 100. Por 1, 100. 2 por 10, 20. 100 más 20, 120. Más 0, 120 viene a ser la respuesta. Recuérdate que esto es la ley de formación de cualquier término dentro de esta sucesión cuadrática. Ahora vamos a hablar de las progresiones geométricas. La diferencia que existe entre una progresión aritmética y una geométrica es la razón. Recuerda, ¿cómo hallabas la razón de una aritmética? Lo restabas. 6 menos 2, 4. 4 es la razón aritmética. En este caso, la geométrica nace de la división de dos términos consecutivos. ¿Cuánto es la razón geométrica? 6 entre 2, 3. 2 por 3, 6. La razón geométrica nace de la división de dos términos consecutivos. 18 entre 6,
3 es la razón geométrica. Y mira, la razón geométrica tiene que ser también constante. Por 3, 6. Por 3, 18. Por 3, 54. Eso es una progresión geométrica. Tiene una razón geométrica. Empecemos con el ejercicio que nos pone. Raúl, el año 2001, compró 2 conejos. Aquí está. El año 2001, el término 1 es 2 conejos. Para el 2002, gracias a la reproducción y consecuencias del criaje, en total tenía 6. El 2002, en total tiene 6 conejos. Luego dice, para el próximo año, 18. Para el año 2003, 18 conejos. Y el próximo año, 54 conejos. Y así sucesivamente. ¿Cuántos conejos tuvo el año 2010 si fue un gran criador? Entonces, lo que debes hacer es hallar la razón geométrica. ¿Cuánto es? Por 3, ¿sí o no? 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 por 3, 54. La razón es constante. Cuando era constante, ¿qué es lo que debía de hacer? Expresar cada término en función de la razón constante. La razón es 3. Te pregunto, ¿cuánto es 3 por 3? 3 al cuadrado. 3 por 3 por 3. 3 al cubo. Significa que la expresión tiene que tener un exponente. Esto es geométrico, por eso debe de tener exponente. 3 por, y aquí vas a multiplicar el primer término. El primer término. Dime, ¿qué número le colocas aquí para que esta expresión sea 2? Le voy a poner 0. ¿Por qué? 3 a la 0, ¿cuánto es? 1. Y 1 por 2, 2. Otra vez. Recuérdate que los términos lo debes expresar en función de la razón geométrica constante. 3. ¿Qué exponente le pondré y que multiplicado con 2 me dé 6? ¿Qué exponente crees que debes de poner aquí? 1. 3 a la 1. 3 por 2, 6. Otra vez. El término lo debo expresar en función de la razón geométrica y el primer término. ¿Qué número debo de poner aquí para que esto me salga 18? 2. ¿Por qué? 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, 18. Ah, ya. Y se supone que esto es 3 al cubo por 2. ¿Y qué es lo que he hecho? He encontrado la ley de formación de cada término de esta sucesión geométrica. ¿A qué es igual el término enésimo? Recuérdate, el término enésimo, la fórmula que describe cualquier término dentro de esta sucesión geométrica. ¿A qué es igual? 3, 3, 3, 3 es constante. 3. 2, 2, 2, 2 es constante, 2. Pero sucede algo en los exponentes. Recuérdate que esto lo debes expresar en función del término 1. 0 ¿a qué es igual? A 1 menos 1. 1 menos 1, 0. 1 ¿a qué es igual? A 2 menos 1. 2 ¿a qué es igual? A 3 menos 1. Claro. 3, ¿a qué es igual? A 4 menos 1. Entonces, mira, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 es constante. ¿Qué es lo que vas a poner aquí? Mira, término 1 pones 1, término 2 pones 2, término 3 pones 3, término 4 pones 4, término n pones n. Y esto de acá es la fórmula que haya cualquier término dentro de la sucesión. Hagamos un ejemplo. Quiero que hallemos el término 4. ¿A qué es igual el término 4? Término 4. 3
¿Cuánto vale n? Mira cuánto vale n, el término es 4, n vale 4. 3 a la 4 menos 1 por 2. 4 menos 1, 3. 3 al cubo, 27. Por 2, 54. ¿Te das cuenta que el término 4 es 54? Esta fórmula sí halla cualquier término dentro de la sucesión. ¿Qué es lo que te pide hallar el problema? Dice, ¿cuántos conejos tuvo el 2010? 2001, 2002, 2003, 2004... ¿Cuántos conejos tendrá el 2010? El término 10 te pide hallar. El término 10. ¿Cómo hallas? 3 elevado a la 10 menos 1 por 2. El término 10 es igual a 10 menos 1, 9. 3 a la 9 por 2, 39.366. Mira, si tú eres un buen criador, en 10 años vas a tener 39.366 conejos. ¿Cuán importante es la matemática para poder descubrir que voy a ser un buen empresario en la vida, ¿no es cierto? Entonces, si tú gustas, lo puedes hacer así. O si no, puedes utilizar la fórmula. En los libros está la fórmula. Depende de ti. Hagamos este. Hallar el término 20 de. Acuérdate que esto es el término 1. Este de acá es el término 2. Término 3. Te hago una pregunta. ¿Cuánto es la razón geométrica? Al toque. La razón geométrica es 2, ¿sí o no? Claro, porque te diste cuenta que esto es por 2, esto es por 2. Muy bien. ¿Y cómo se halla el término n? ¿Cómo se halla el término enésimo? O la fórmula general de cualquier término de la sucesión. ¿Cómo se halla? Aquí está la fórmula. Término 1. ¿Cuál es el término 1? 6. Multiplicado por la razón. ¿Cuánto es la razón geométrica? 2. Elevado a la n menos 1. ¿Qué es n? La fórmula del término enésimo. N menos 1. Y eso es la fórmula que haya cualquier término dentro de la sucesión. Si tú te das cuenta, yo lo he hallado con la fórmula. Pero si tú gustas, lo hallabas así. No hay ningún problema. ¿Qué te pide hallar? El término 20. ¿A qué es igual el término 20? Término 20. En vez de n, ponle 20. Término 20. ¿A qué es igual? 6 por 2. N vale 20, porque es el término 20. 20 menos 1. Y esto viene a ser la respuesta. Si tú gustas, lo multiplicas, lo operas. Yo lo voy a dejar así, porque en un examen de admisión a universidad nunca te va a venir una multiplicación tan grande. Te lo van a expresar de esa manera. Otra vez, hallar el término 8 de esta progresión geométrica. Hallar el término 8. ¿Por cuánto para que te dé 6? ¿Por cuánto para que te dé 9 medios? Al toque. No lo puedes hacer a la vista, ¿sí o no? ¿Por qué? Aquí sí, porque es fácil por 2, por 2. Aquí sí es fácil por 3, por 3, por 3. Pero aquí no. Ahora, ¿por qué es una progresión geométrica? Porque la razón es la división de dos términos consecutivos. 6 entre 2, 3. 18 entre 6, 3. Y la razón es constante. ¿Cómo nace entonces la razón geométrica? Divide. ¿Cuánto es 6 entre 8? A ver, vamos a colocarlo acá. 6 entre 8. Estoy dividiendo dos términos consecutivos. Sácale mitad. Mitad, 3. Mitad, 4. La razón es por 3 cuartos. ¿Está bien? Por 3 cuartos. Muy bien. Ahora, halla la razón aquí. ¿Cuánto es la razón? ¿Qué debes hacer para hallar la razón? Dividir dos términos consecutivos. Entonces sería 9 medios entre ¿quién? Entre 6 sobre 1. Recuérdate
hemos hecho fracciones en el primer video de números racionales. ¿Qué se hacía aquí? El doble C. 9 por 1, 9. Dividido entre 2 por 6, 2 por 6. ¿Qué le sacas? Sácale tercia. Tercia, 3. Tercia, 2. ¿Y cuánto es arriba? 3. ¿Y cuánto es abajo? 2 por 2, 4. ¿Te das cuenta que sale la misma razón geométrica? Sale lo mismo. Entonces, sí es una progresión geométrica. ¿Y cómo se halla entonces el término enésimo? ¿Cómo se halla? Aquí está la fórmula. Término 1. ¿Cuál es el término 1? 8. Multiplicado por la razón geométrica. ¿Cuál es la razón geométrica? 3 cuartos. Elevado a la n menos 1. Y eso viene a ser la fórmula para cualquier término dentro de esta sucesión. ¿Qué te pide allá? El término 8. ¿A qué es igual el término 8? Término 8. ¿A qué es igual? 8 multiplicado por 3 cuartos. Término 8. N vale 8. 8 menos 1, 7. Esto es la respuesta de ese ejercicio. Ahora, hallar el número de términos de esto de acá. Hallar el número de términos. Mira, sencillo. ¿Por cuánto? Por 2, ¿sí o no? Por 2. Por 2, por 2. ¿Cómo se halla el término enésimo? Vamos, ¿cómo se halla el término enésimo? Aquí está, término 1, 7. Multiplicado por la razón. ¿Cuánto es la razón geométrica? 2 elevado a la n menos 1. Hallaste el término enésimo. Recuérdate que este término enésimo, esta fórmula, halla cualquier término dentro de la progresión. A ver, yo quiero calcular cuántos términos tiene, pero sé que el último término es 896. ¿Qué debo de hacer con esto? Para hallar qué número de posición es, debo de igualarlo a 896. Ahora, en esta expresión, ¿qué se puede sacar? Séptima. Séptima, 1. Séptima de 896, 128. 2 a la n menos 1 es igual a 128. Exprésalo así como ves acá. Para que puedas hallar el valor de n. Así como está acá, exprésalo. ¿Cuánto sería? 128 es 2 a la 7. Si tú multiplicas 2 por 2 por 2 por 2 7 veces, te va a dar 128. ¿N vale 7? No. ¿Qué debes hacer? Dale esta misma forma que ves acá, n menos 1, y que acá también esté n menos 1. Dale la misma forma. 7 a qué es igual? 8 menos 1. Ahora compara. 2, 2, 1, 1. ¿Cuánto vale n? 8. Entonces, ¿qué es n? ¿Qué es n? El número de términos. Término 8, quiere decir que 896 viene a ser el término 8. Quiere decir que hay 8 términos en la progresión geométrica. Ahora, vamos a hablar de la suma de términos de una progresión aritmética. ¿Cómo se halla la suma de términos? Primero, díganme, ¿cuánto es la razón? Más 5, más 5, más 5, más 5, más 5, ¿sí o no? La razón es 5, perfecto. Quiero hallar la suma de estos términos. ¿Cómo se halla? Término 1. ¿Cuál es el término 1? 25. Más término final. ¿Cuál es el último término? 45. Dividido entre 2, multiplicado por el número de términos. N es el número de términos. ¿Cuántos términos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5 términos. Acá hay 5 términos. Y lo que te sale de esta multiplicación viene a ser la respuesta. Por cuestiones de tiempo no lo voy a operar. Ahora quiero hallar la suma de una progresión geométrica.
¿Está bien? Una progresión geométrica siempre y cuando la razón sea mayor a 1. Entonces, la razón tiene que ser mayor a 1. Pregunta, ¿la razón es mayor a 1? Sí, porque es 2. ¿La razón es mayor a 1? Sí, porque es 3. ¿La razón es mayor a 1? No. Entonces, en este caso, no se podrá aplicar esta fórmula. ¿A qué es igual? La suma de términos. Término 1. ¿Cuál es el término 1? 7. Multiplicado por la razón. ¿Cuánto es la razón? 2, profesor. Por 2, por 2, por 2. 2 elevado a la n. ¿Qué es n? Número de términos. ¿Cuántos términos hay aquí? 1, 2, 3, hasta el 8. Menos 1. Todo esto dividido entre la razón. ¿Cuánto es la razón? 2, 2, 2. La razón es 2. Menos 1. Y lo que te sale aquí, la operación viene a ser la respuesta. En la primera parte del video te propusimos un reto. Y ese reto era construir una escalera con las dimensiones que te especificábamos. Yo terminé de hacerlo. Hice pequeños agujeros al costado de la madera para poder introducir así, ¿no es cierto?, la madera de manera precisa. Hemos realizado el pegado de las partes de nuestra escalera. Y ahora vamos a descubrir las propiedades matemáticas que tiene. Analicemos las medidas de los escalones. Observemos. El primer escalón tiene una medida de, observen aquí por favor, 45 centímetros. Exactamente. El segundo escalón tiene una medida de 40 centímetros exactamente. ¿Cuánto de diferencia hay? 5. La razón, ¿cuánto es? 5 centímetros. Veamos el tercer escalón. A ver, el tercer escalón tiene una medida de 35 centímetros. Quiere decir 45 a 45 y de 40 a 35, 5 centímetros. La razón es constante. El último escalón, miren ustedes, tiene una medida de 30 centímetros exactamente. Entonces, concluimos que los escalones de una escalera son una progresión aritmética exacta. Además, también has aprendido a hacer cortes exactos sin tener que tantear o utilizar una wincha. Ahora vamos con el problema número 2. En el segundo problema, que está al inicio del video, hay una situación, ¿no? Lo que a todos nos va a pasar o nos ha pasado alguna vez. Hacemos un préstamo y no sabemos cuánto nos va a cobrar después de un cierto tiempo y nos vemos obligados a pagar cantidades fuertes de dinero por algo que no supimos calcular. María le dice a Dante que le preste 64 soles y a cambio ella tiene que pagar un interés del 50% cada trimestre. Es decir, después de un trimestre ella va a pagar 96, ¿ya? Después de 2 trimestres ella va a pagar 144. ¿Por qué? Porque le va a sumar la mitad, el 50% del capital anterior. Pero ella no tiene dinero para pagar. Y en el tercer trimestre, después de 3 trimestres, ella va a pagar 216. Quiere decir el 50% más de este nuevo capital. Pero ella no tiene dinero hasta el 8º trimestre. Después de 8 trimestres, ¿cuánto le corresponde a ella pagar? Entonces, recuérdate que la razón geométrica, ¿cómo se hallaba? De la división de 2 términos consecutivos, en este caso 144 y 96. Dos. ¿Cuánto es la razón? 3 medios. Oh, la razón aquí es 3 medios. Quiere decir que es por 3 medios me va a dar 144. Otra vez, ¿cómo hallas la razón? 216 dividido entre la razón, entre el anterior, que es 144. Saquemos la mitad.
2. ¿Cuánto es la razón entonces? 3 medios. Quiere decir que 96, 144 y 216 son una progresión geométrica porque sale de la multiplicación de 3 medios y 3 medios. Es una razón geométrica. ¿Cómo se halla el término enésimo? Primer término por fórmula multiplicado por la razón, que es 3 medios, elevado a la n menos 1. Por fórmula estudiada, esto es el término enésimo. Esto calcula cualquier término dentro de la sucesión. Ella pregunta, en el octavo trimestre, quiere decir, en el término 8, ¿cuánto pagará? Entonces va a ser 96 multiplicado por 3 medios elevado a la n. Pero ¿cuánto es n? N viene a ser 8. 8 menos 1. Si tú calculas esto en cualquier objeto electrónico, te va a salir 1640,25 centavos. Esto es lo que pasa con personas que no calculan bien su préstamo. Empiezan debiendo 96 y por no pagar se terminan endeudando con 1640 soles con 25 centavos. Por eso es importante la matemática como una herramienta para la vida.